Mi nombre es Juan Camilo Rincón, soy periodista y escritor. Arranqué a escribir, creo que mis primeros textos, por ahí mi mamá encontró unos textos míos. Yo estaba en sexto, séptimo de bachillerato, no sé qué edad tenía en ese tiempo. Eran unos poemas, los encontré en un cuaderno de colegio que yo tenía en ese tiempo. Muy interesantes y bonitos. Pero en realidad cuando arranqué a escribir, que yo siento que intenté jugar con eso, fue ya cuando tenía alrededor de 18, 19 años, que comencé a escribir algunos cuentos que sentía que podían tener alguna forma. Claramente el primer libro nunca es un gran libro, pero esos cuentos fueron publicados en mi primer libro. Es algo que me atormentaba y me seguía y me pedía que saliera. Es una forma de expresarse. Lo debe sentir la gente que quiere bailar o la gente que canta, ¿no? Que le nace del alma. A mí me pasó lo mismo, no tuve como así como grandes influencias. Pues mi madre siempre en cualquier locura me apoyó, entonces, y mi padre también. Me acuerdo un día que mi papá escribió un cuento para que yo aprendiera cómo se escribía un cuento y eso fue para mí algo que me quedó en la cabeza. Muy niño ver a Fontana Rosa, escucharlo. Eso me ayudó muchísimo. Y, y creo que otra persona que me ayudó muchísimo fue Juan Gustavo Coborda. Escucharlo y ver su conocimiento y decir, yo necesito saber, quiero ser eso. Como quiero tener ese tipo de riqueza. Y quiero expresarla de esa forma y todo. Entonces creo que eso también me acercó mucho a la literatura. Yo leía a Borges y decía, miércoles, quiero escribir así, que leía Cortázar, quiero escribir así. Cuando era adolescente y me llegó sobre héroes y tumbas, me tocó el corazón, ¿no? Esas cosas que uno dice, yo quiero escribir algo así, quiero expresarle al mundo lo que siento de esa forma, con esa fuerza. Y es algo muy bonito. A mí leer me costó mucho. Yo sufrí una dislexia terrible. Entonces yo confundía todas las letras, ¿sí? Hasta las vocales, yo creo que las confundía. Y pues mi padre siempre convenció a las profesoras para que me subieran de curso. Con una fábrica de pasta les daba pastas y me ayudaba siempre con un poco de su forma de convencer a la gente, mi padre y mi madre, a que me ayudaran. Pero llegó un momento que tocaba aprender, tocaba solucionar el problema. Entonces mi madre me llevó a una librería que se llama la Librería Francesa y me dijo, escoge 3 libros. Entonces yo escogí por carátulas, escogí Ficciones de Borges, Todos los fuegos y el fuego de Cortázar y un libro rarísimo que se llamaba como Cabezas redondas, cabezas puntiagudas, un texto de Bertolt Brecht, del gran maestro del teatro. Pero bueno, ese no me tocó tanto la cabeza, pero al tocar Todos los fuegos el fuego con el tema de Autopista Azul me tocó el corazón y ahí fue cuando ya entró en mí el tema de la literatura, entró el tema de leer y fue cuando me agarró. Y ahí ya arranqué a leer, a leer, a leer. Yo amo el ensayo, creo que es mi tema. Pronto haré unos pinitos en la novela, pero siempre hay anécdotas que faltan contar, pero el problema del ensayo es que la gente cree que al escribir un ensayo aún más ñoño y más difícil, pues son más inteligentes. Entonces yo dije, no, ¿por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no escribimos un ensayo que toda la gente entienda e invite a crear un gusto por la lectura, a conocer a otros escritores importantes y quieran ir más allá? Entonces dije, bueno, voy a arrancar por algo que yo pienso. Voy a mostrar el amor que yo siento por los textos que me tocaron el alma y hablo sobre ellos. Me he aprovechado mucho del periodismo, que fue lo que estudié, para hacer un texto más cercano y más amable. Y eso es lo que yo hago. Bueno, yo era un chiquito, ¿no? Entonces tenía como 20 años por ahí. Se llamaba Manuales, Métodos y Regresos, fue publicado por la editorial Arango Editores. Me uní con un amigo que también estaba amando la literatura. La amaba, la amaba. Entonces nos sentábamos los dos a investigar y a leer.
Yo le contaba historias y él me contaba otras. Y decidimos hacer una clase de texto, poesía, cuento, que se entrelazaran y mostrar cómo eso es pura influencia de Cortázar, que era la idea era hacer un texto diferente, ¿no? Entonces que no fuera cuentos completos, sino algo que se interrelacionara y que tuviera contacto y que fuera distinto, que tuviera de cierta forma como características distintas que no tuvieran que ver nada más como con la estructura normal de los libros de cuentos o la estructura normal de los libros de novela o de poesía, sino que hubiera algo entrelazado. Entonces la poesía era como la forma, eran las ideas que le pasaban por la cabeza al personaje. Entonces los cuentos eran las acciones y la poesía era como la parte mental y la parte sentimental que estaba sufriendo el personaje. Que la familia son los únicos que terminan yendo al lanzamiento y los amigos, pero fue divertido. Y me mostró que no hay que tener miedo para publicar. No, pues entonces, imagínate, entonces, llega ese libro, Todos los fuegos del fuego, y es de es una patada en todo el cuerpo que te despierta, ¿no? Y después encontré Bestiario. Y después vino el final del fuego, no, sí. Y después vino un tal Lucas, y ya con un tal Lucas yo ya estaba al otro lado, ¿no? Y dije, bueno, vámonos con Rayuela. Rayuela ya me tocó y me fui. Sí, la primera vez de Rayuela fue muy visceral. Fue un gran sentimiento de sentir esa juventud que tiene Cortázar de un libro que acaba de cumplir 50 y pucho de años, ¿no? Y fue algo inconmensurable. Después vino un poco el Cortázar político, que me llamó mucho la atención y comencé a cogerle muchísimo gusto. Pero eso fue Cortázar, ¿no? Me fue tocando, me fue mostrando cosas y cada libro era una historia diferente. Se notaba que quería ponerme en una situación diferente, crear personajes diferentes y desarrollar formas e ideas de escribir distintas a lo que se hace. Y eso fue lo que me tocó. El primer libro fue Todos los fuegos del fuego, ¿no? Entonces ahí arranqué a reunir y a coleccionar primeras ediciones de Julio Cortázar y quedé enganchadísimo. Entonces me di cuenta que con Julio Cortázar es un escritor que mucha gente ha investigado sobre él. Y yo quería hacer algo distinto. Entonces comencé a revisar todos los libros de investigación que han hecho sobre Cortázar, todo lo que tiene controlado un poco Alfaguara, que tiene que unificó casi toda la obra de Cortázar y la ha publicado. Y dije, no, toca ir algo más allá, toca mostrar algo diferente. Y me di cuenta, como con anécdotas de sus amigos, que esa versión no se había escuchado. Habían muchas publicaciones. Entonces, cada persona contó una historia. Pero dije, ¿y qué pasa si las reúno? Si las unifico. Si creo como un contexto alrededor de eso y comienzo a describirlas y comienzo a mostrarlas. Porque, digamos, te voy a poner un ejemplo. Encontré cuando yo tenía como unos 15 años una versión de cómo Gabo cuenta el primer viaje o el gran viaje que hacen de París a Praga para visitar a Milán Kundera, que en el tren va Gabo, Julio Cortázar y Fuentes. Y después encuentro la versión de Cortázar y después encuentro la versión de Fuentes. Y cada uno lo cuenta de una forma distinta, ¿no? Entonces, porque cada uno le mete su concepto literario. Y eso hace que sea la historia muy bonita. Entonces las unifico, las encuentro y eso es el libro. El libro es una investigación de muchos años, encontrando y unificando todas esas historias. Habían obras o libros que tenían anécdotas que estaban en La Habana, que estaban en Cuba, en libros que casi no llegaron a otros lados y pude encontrarlos. Y también fue muy interesante de esa recopilación, fue encontrar toda esa información. Y eso es el libro. Primero tengo que buscar los libros. Es un rastreo de los libros publicados en toda Iberoamérica que encuentro. Entonces, un libro con la bibliografía me da la forma de encontrar el otro libro y así voy haciendo el rastreo. Tengo que meterme con diarios, con libros con correspondencia, con diarios, con biografías, con cosas así. Eso, güey. Me toca muy personal, muy íntimo, entrevistas que le hicieron a los escritores, narrar las historias.
conferencias universitarias, digamos, ellos dictaban una conferencia y ahí sueltan tips en las preguntas y cosas así. El segundo es con entrevistas a escritores conocidos que han investigado anteriormente, pero que solo conocen una parte del tema. Entonces reúno a los que me pueden, que en conjunto pueden soltarme la información a gran escala. Y después busco textos personales de ellos. Trato de ir a las bibliotecas, pedir archivos personales, información íntima. Voy leyendo, voy leyendo, voy leyendo, me voy haciendo la idea en la cabeza hasta que un día arranco y la escribo. Entonces arranco, la escribo, la corrijo, escribo otra, arranco y corrijo, así hasta que sale el libro. Pero eso es un trabajo de Borges, fueron como 10 años, estos fueron 9 también, que fueron información que salía de todos lados. Hay que ser un sabueso. Entonces yo ya llevo muchos años en esto y ya le cogí práctica, pero al comienzo era una locura. Entonces, digamos, me tocaba periódicos. Con Borges me tocó así. Coja 5 o 6 periódicos colombianos. Entonces El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, las revistas, Cromo, Semana, y rebusque las fechas. Pero usted no está seguro cuáles son las fechas, porque no sabe la idea. Entonces usted busque, le toca sentarse todo un mes, revisar cada una de ellas, página por página, hasta que encuentre un rastro. Entonces ya uno encuentra un rastro y comienza a buscar en los otros periódicos, medios de comunicación lo mismo. Radio, entrevistas, la Chagota de Casio como mi guía espiritual en muchas cosas. Es algo apasionante. Entonces, cuando ya siento el olor de la presa, entonces ahí es cuando se pone bueno y no me sacan de una biblioteca como en 15 días. Bueno, mientras que estaba escribiendo el libro, yo había conocido hace muchísimos años a Daniela y habíamos hablado en el tema literario y vi que ella tenía mucha afinidad por Cortázar. Entonces vi su obra y me pareció increíble. Y dije, bueno, ¿qué plus puedo darle a un libro como este? Y dije, la ilustración. Entonces en ese momento estaban apareciendo libros ilustrados, pero novela gráfica más o historias gráficas. Pero nadie se había arriesgado a hacer un ensayo ilustrado. Dije, no, pues esa es la oportunidad. Todos los días la llamaba mientras que estaba escribiendo el libro y le contaba las historias que iba encontrando, que le podían hacer iluminar las ideas. Llegó un momento en que nos pusimos una fecha límite y ella trabajó durante, creo que fueron 6 meses, 8 meses, cada una de las ilustraciones hasta que las sacó completas y fue algo muy bonito. Porque es un gran trabajo, porque es un trabajo colectivo. Cada cosa fue puesta en su lugar y logramos hacer un contexto. Ese libro está hecho para 2 tipos de personas. Está hecho para el coleccionista, es un libro arte, es un libro objeto que el coleccionista es información que no tiene, son ilustraciones que son muy bellas y que pueden decorar y alimentar muy bien su biblioteca el coleccionista. Pero también está dirigido al primer lector de Cortázar, al que quiere conocer más. Entonces, a leer todas esas anécdotas, esas historias, de dónde salen los libros, de muchas anécdotas y vidas que rodean a Julio Cortázar, han permitido de cierta forma que la gente aprenda un poco más de Cortázar cuando lee el libro. Bueno, que lea. Cuando Nicanor Parra muere, en esos días se reúne con un amigo mío que se llama Federico Díaz Granados. Federico recuerda la historia, que Nicanor les dice como, antes de escribir verso libre, aprendan a dominar el resto de los versos históricos que existen. Y nadie va a poder conocer todos los tipos de verso, todas las formas de texto de literatura, o todas las formas de ensayo, todas las formas de novela, o todas las formas de cuento si no lee. Y el cuento le muestra a uno que todas las historias ya están escritas. Leer le muestra a uno que lo importante en este momento no es una historia nueva, porque eso no existe. Es una forma diferente de contarla, pero para lograr una forma diferente, que sea práctica, que sea bella y que tenga coherencia, debe conocer todos sus antepasados y todos sus anteriores. Me gané una beca del Ministerio de Cultura de Colombia y del FONCA de México, que me permitió hacer una investigación y concluir una investigación que hace mucho tiempo estaba desarrollando y que necesitaba. Y era contar la estrecha relación que existe entre 2 países en el tema cultural, entre México y Colombia. Mis padres siempre me contaban cuando eran jóvenes, iban al cine y se maravillaban con María Félix, escuchaban las canciones de José Alfredo Jiménez. Siempre el arte mexicano estuvo ahí.
La influencia, siempre hay rasgos de influencia de Diego Rivera y Siqueiros y Orozco en muchos pintores, ¿no? Y en literatura, pues lo que cuenta Gabriel García Márquez sobre que si Mutis una noche en Ciudad de México no hubiera subido las escaleras y llegado a su casa, hubiera golpeado y él hubiera abierto la puerta y Mutis no le hubiera tirado ese libro que era Pedro Páramo, Gabriel García Márquez no hubiera encontrado el camino para terminar 100 años de soledad. Entonces la influencia era mucho. Entonces dije, bueno, arranquemos. Entonces mi idea solo iba a ser Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez y relacionarlo con Rulfo y con Fuentes. Y pronto me di cuenta que era una maraña de gente. Y te puedo seguir contando historias así, pero eso se va a tratar del libro. Bueno, mis libros se pueden encontrar en todas las librerías. Lerner, Nacional, Fondo de Cultura Económica, Wilborada, Valija de Fuego, San Librario, Tornamesa, La Madriguera del Conejo, si todavía existe, que no me acuerdo. Cosas así. Eso se encuentra en todos lados. Y se puede pedir por internet, www.promolibro.com.co. Y ya.